Muy bien. Bueno, gracias nuevamente otra vez a todos por conectarse, por formar parte del curso. Y bueno, vamos a comenzar otra nueva charla. Otra vez los directores, la doctora Viviana Vázquez y el doctor Roberto Dure. Y hoy vamos a hablar de acondicionamiento del gas inhalado. El acondicionamiento básicamente de los gases medicinales es un cuidado de estándar de salud. O sea, debería ser algo que sí o sí debería estar contemplado en el momento de la atención de un paciente en estado crítico. Con lo cual, la vía aérea superior es la que se encarga de aportar temperatura de humedad y de esta manera generar el acondicionamiento de este gas que se va a recibir. ¿Bien? Entonces, cuando uno tiene la necesidad de instrumentar la vía aérea natural por una vía aérea artificial, uno está salteando estos mecanismos de humidificación y acondicionamiento del gas inhalado, sea porque está utilizando o está empleando ventilación mecánica invasiva, como así también está empleando ventilación mecánica no invasiva, con lo cual genera una total desventaja. Entonces, uno dice, bueno, ¿y cuál es la fisiología de la vía aérea superior? ¿Y qué rol genera este acondicionamiento de gases? Entonces, decimos que el acondicionamiento del gas inspirado es un proceso que consiste de dos mecanismos. Uno es el calentado y el otro es la humidificación de este gas, que se da a través del pasaje de las vías aéreas, o sea, vías aéreas superiores, hasta llegar a unas condiciones óptimas a nivel alveolar. Entonces, este gas, en la medida que va pasando y va atravesando estructuras, adquiere cierto grado de temperatura y humedad, con lo cual genera una zona de calentamiento, y esta zona de calentamiento se da a través o se da en la nariz o en las fosas nasales. A su vez, esta temperatura que se adquiere en la mucosa de la vía aérea superior alcanza unos 32 grados. Y el tiempo que tiene el gas en estar en contacto con esa mucosa es relativamente corto, pero con el suficiente tiempo para poder transmitir calor. A su vez, ese aire, al circular por conductos que son un poco más estrechos, se va generando un flujo turbulento y, como dije anteriormente, se produce el calentamiento, la humidificación y sobre todo el filtrado de ese gas que va a ir a la vía aérea inferior. ¿Qué va a pasar durante la ventilación mecánica? Nosotros al colocar un tubo orotraqueal, ¿sí?, se hace un bypass o se pasa por alto la vía aérea superior. Esto provoca que el tracto respiratorio inferior, ¿sí?, esté en condiciones desfavorables cuando uno utiliza dispositivos de ventilación mecánica invasivos o no invasivos, y estos gases que uno les aporta son fríos y secos. Lo que vemos en el esquema este es la división o cómo se va adquiriendo cierto grado de temperatura y humedad en el correr del paso del gas a través de distintas estructuras del cuerpo. ¿Bien? ¿Qué principios físicos se dan para poder decir, bueno, para poder responder esta pregunta? ¿Qué es la humedad? ¿Sí? Entonces, la humedad va a ser el agua que está presente en una mezcla de gas como vapor. O sea, el agua tiene un estado y la humedad va a pasar de un estado, ¿sí?, líquido a un estado gaseoso a través del vapor. Entonces, esto pasa o sea, cambia de estado y no está contemplado que ese cambio del gas sea como partículas de agua. Entonces, cuando hay partículas de agua, estamos ante otro evento. ¿Bien? Entonces uno dice, bueno, ¿y la humidificación qué es? La humidificación es agregarle vapor de agua a una mezcla de gases, ¿sí?, sobre todo cuando uno está en asistencia ventilatoria mecánica.
donde, sobre todo si tengo un paciente con un tubo orotraqueal, una traqueostomía, y estoy salteando o sorteando la vía aérea superior, que es la que me genera o la que me aporta este beneficio. ¿Bien? Entonces, le toca agregar vapor, ¿sí?, de agua a esta mezcla de gases. Entonces, hay dos eventualidades. Una es la humedad absoluta y la otra es la humedad relativa. Uno entiende por humedad absoluta como la cantidad, ¿sí?, total de vapor de agua que contiene un gas y se expresa en miligramos, ¿sí?, de agua suspendidos en un litro de gas, o sea, miligramos sobre litros. ¿Bien? Y en un litro de agua, la cantidad de vapor de agua son 22 miligramos por litro. En cambio, la humedad absoluta, ¿sí?, representa el porcentaje de vapor de agua que va a poder ser un gas en relación a su máxima capacidad de transporte. ¿Sí? Entonces, puede aportar 22 miligramos en un 50% en un litro, o en un 100% aproximadamente 44 miligramos por litro. ¿Bien? Entonces hay un principio físico que me va a estar hablando, lo que vemos en el cuadro es un gráfico donde me está hablando de la temperatura y de la humedad absoluta. Fíjense que en la medida que la temperatura se va incrementando, ¿sí?, de 10 a 20, 30 hasta 40 grados centígrados, fíjense cómo la humedad relativa se va incrementando y la humedad, una vez que pasa otra fracción de tiempo, también se puede ir incrementando, y voy viendo que medianamente por encima de los 30 grados centígrados y menos de 40, llego al máximo de la humedad absoluta, con la que puedo llegar a entregar y mejorar todo lo que es la parte de la humidificación. Entonces hay algo que se llama punto de rocío o límite de saturación isotérmica, en donde se va a dar que es la temperatura donde el gas alcanza el 100% de humedad relativa. Por debajo de esa temperatura, ¿sí?, lo que va a terminar pasando es que existe condensación. ¿Bien? O sea, pierde temperatura y cambia de estado. De algo que yo tenía líquido, lo transformé a un estado gaseoso, por perder temperatura, se vuelve a condensar y vuelve a pasar al estado líquido. ¿Sí? Entonces uno dice, bueno, ¿y dónde se encuentra el punto de saturación isotérmica? Básicamente está 5 centímetros por debajo de la carina, básicamente en la tercera generación de bronquial, aproximadamente. ¿Sí? En la medida que por encima de ese punto de saturación isotérmica, la humedad y la temperatura van disminuyendo, ¿sí?, en la inspiración, pero se van incrementando en la expiración. ¿Bien? Por debajo de ese límite no hay mucha fluctuación en lo que es la humedad absoluta y tampoco en la humedad relativa. Como acondicionamiento del gas inspirado, uno tiene dos dispositivos. Uno puede utilizar dispositivos pasivos y dispositivos activos. Básicamente, como dispositivos pasivos vamos a tener los conocidos intercambiadores de calor y humedad, que dependiendo la marca y los modelos pueden estar confeccionados por espumas desechables, fibras sintéticas, o pueden ser de papel. ¿Sí? Básicamente, como dice ahí, son de condensadores simples y con un área de superficie bastante considerable, lo que genera que en el momento que sale el gas de parte del paciente, tienen bastante superficie de contacto como para mantener la temperatura, ¿sí?, y generar el acúmulo de la humedad. Hay varios modelos, ¿sí? Puse dos de los que más se utilizan, como los higroscópicos y los higroscópicos, ¿sí?
Ambos dos están compuestos por fibras sintéticas y están recubiertos por un producto higroscópico, ¿sí? Que va a tener cloruro de calcio o litio. Mediante esto lo que van a hacer es absorber el vapor de agua expirada y en el próximo ciclo inspiratorio, ¿sí? Van a poder cargar de temperatura y de humedad antes de ingresar al paciente. Bien. Alguna de las, o sea, la nomenclatura o la abreviatura son estos HCH y HHME, bien, como para que los puedan buscar o ver cuál de los dispositivos tienen en sus unidades de trabajo. Lo que hace esta fibra sintética es tratar de reducir el acúmulo de condensación. Fíjense que en la medida que el paciente expira y expira un gas lleno de temperatura y de humedad, si esto no tuviera un dispositivo que mantuviese la humedad, pero separando de la condensación, se condensaría mucho más rápido de lo que suelen hacer. Hay otros intercambiadores de calor-humedad que se les suman que tienen un filtro, ¿sí? Aparte de aportar humedad y calefaccionamiento del gas, ¿sí? Aparte de ser hidrofóbicos o higroscópicos, tienen un filtro electrostático, ¿sí? Estos filtros son filtros virales y filtros bacterianos. ¿Bien? Y tiene una capacidad de filtrado en la gran mayoría del 99% de las partículas. A su vez, estos filtros tienen distintos tipos de capas con una carga electrostática que hace que todo lo que es la parte de virus y bacterias quede terminando impactado. No confundir un intercambiador de calor y humedad con filtro con un filtro virario bacteriano. Son dos cosas distintas. Un filtro virario bacteriano puede ser útil solamente para el filtrado. Bien, lo puedo poner hoy en esta pandemia en la rama expiratoria del ventilador y cumpliría la función para la cual fue concebido, pero no es un intercambiador de calor-humedad. Bien, esto no puede estar previo al ingreso del gas de una interfase con el paciente. ¿Sí? Bueno, no estaría aportando ni calor ni humedad. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas? Básicamente las desventajas es, tiene un menor costo, es de fácil manejo, no tiene nada de mantenimiento, solo que hay que cambiarlo, pero ¿qué pasa? Aportan menos humedad absoluta, tienen espacio muerto, en lo cual en patologías como distrés respiratorio tengo que evaluar si lo voy a utilizar, si voy a pasar de un sistema pasivo a un sistema activo o si solamente lo compenso con un poco más de volumen, cosa de vencer ese espacio muerto, y listo. Tienen grados de resistencia, después voy a poner una tabla donde podremos evaluarlo, ¿sí? Y la temperatura que aporta es un poco inferior que la que aportaría un sistema de humidificación activa. Con respecto al espacio muerto, la gran mayoría tiene aproximadamente es de 50 mililitros. Lo que uno debe hacer es, en función del dispositivo que tenga, ir evaluando a ver cuál es el espacio muerto real que tiene. Y claramente uno podría compensarlo con el incremento del volumen corriente. Bien. ¿Qué va a pasar? Van a perder capacidad de humidificar y calefaccionar en la medida que se incremente tanto el volumen corriente como el volumen minuto. ¿Bien? O si yo le aporto, por ejemplo, tenemos un paciente haciendo una prueba de ventilación espontánea, un paciente desvinculado, traqueostomizado, y le pongo un filtro de esto, y le pongo oxígeno suplementario al filtro, como se suele hacer, pierde la capacidad de humidificar y de calefaccionar el gas. ¿Bien? O sea, a la medida que aumenta el volumen, imagínense que más volumen pasando por una estructura
que tiene una cierta grado de capacidad pierde efectividad. No digo que no sirva, pero pierde efectividad. Con respecto a la resistencia, también va a depender de, si yo estoy en ventilación mecánica, cuántos litros por minuto de flujo le estoy poniendo. Si estoy, a ver, puede el dispositivo estar impactado por secreciones, puede tener condensaciones, puede tener ambas cosas, condensado y secreciones, y eso genera que aumente la resistencia, y si estoy en un modo por volumen, ¿sí?, la variable va a hacer que se incremente la presión. ¿Bien? Lo que vemos acá, lo que seleccioné entre el filtro este y este otro de acá, fíjense en que los dos son dos dispositivos para adultos. El espacio muerto de uno es de 55 mililitros, similar al otro. Me hablan de un volumen tidal recomendado. Esto significa que entre 300 y 1500 mililitros tiene efectividad el dispositivo. O sea, si yo tengo un paciente que va a mover menos de 300 mililitros, acá pierde total efectividad. Filtro viral y bacteriano, el 99% de los dos, ¿sí? El método de filtrado es un método, en este caso, electrostático, y el otro es un filtrado EPA. Fíjense que a raíz de la pandemia se han puesto en unidades de terapia intensiva unos filtros portátiles y tienen un filtrado EPA. ¿Sí? Es otra forma de generar un filtrado viral y bacteriano. Otra de las cosas importantes, ¿sí?, es esto, la resistencia. Fíjense de uno y del otro, este tiene un poco más del filtrado, un poco más de resistencia. Fíjense que hay una relación entre la cantidad de litros por minuto, ¿sí?, que se genera, o sea, a 30 litros por minuto, a 60 litros por minuto, a 90 litros por minuto. Fíjense en que la resistencia es relativamente baja. ¿Bien? O sea, es poco probable que uno esté ventilando a 90 litros por minuto. La duración del uso, lo que recomiendan los fabricantes es de un uso de 24 horas. Y otra de las cosas importantes a tener en cuenta cuando uno hace una sugerencia de, bueno, compramos este dispositivo o no, es que son libres de látex, por lo cual personas que son alérgicas, uno tiene la total seguridad que no van a generar nada. La otra es este Luer Lock, que es un puerto adicional donde habitualmente uno puede proporcionar oxígeno suplementario. ¿Bien? Y la conexión de 22 French y de 15, que es una conexión universal. ¿Bien? Los 15 French se conectarán al dispositivo vía aire artificial y los otros se conectan a la I de la tubuladora. Cuando uno dice, bueno, ¿cuándo cambiamos esto? ¿Cuándo es lo ideal hacer el cambio? Claramente, si está condensado o está impactado con secreciones, uno diría, bueno, listo, el momento llegó ahora. Pero si no, lo que se puede hacer es cambiarlo cada 96 horas o hasta una semana. Si uno sigue la recomendación del fabricante, como les dije anteriormente, el cambio es de uno por día. ¿Bien? Pero puedo tener la total y absoluta tranquilidad que si eso está bien cuidado, no está impactado, puedo dejarlo más de 24 horas. Con respecto a los humidificadores activos, tenemos distintos sistemas de humidificación activa. Hago una pregunta. Espero la respuesta tuya, May. De estos 4 dispositivos, ¿cuál es el que más usan? ¿El passover, el de burbuja, el de cascada o el de mecha? ¿Cuál es el más común que utilizan? Contesten en donde dice chat. A ver, todavía no hay nada, ¿eh? Passover, burbuja, carcada, sí, Cascada.
cascada, passover, burbuja, sí, passover, cascada, burbuja, gana passover y cascada y alguna que otra Bien, de burbuja. bien. Bueno, seguimos. Los que más se utilizan, por lo menos acá en Argentina y por ahí en Buenos Aires, son los de Passover. Son los que hay más, ¿sí? Los de burbujas y los de cascada eran dispositivos que fueron de alguna manera reemplazados por el mercado por estos que son los de Passover. ¿Bien? Con lo cual no implica que alguno que tenga de los otros pierda efectividad o sea menos efectivo. Lo que pasa es que cambió el sistema de calentado, ¿sí? Los 4 que están acá, con respecto a los sistemas más nuevos de humidificación, han perdido un poco de total efectividad, ¿sí? Si uno va a dispositivos de esta marca, ve distintos modelos, como el 550, el 810 o el 150, y básicamente tienen una particularidad. Por ejemplo, el del medio tiene 3 bolitas, el otro tiene una escala numérica y no tiene nada. Entonces uno tiene que saber si son dispositivos para uso de ventilación mecánica invasiva, uso de ventilación mecánica no invasiva, qué temperatura aporta y cuánto realmente es la temperatura, porque como de 1 a 3 bolitas, ¿qué temperatura genera? De una escala numérica del 1 al 7, del 1 al 9, no sé. Aparece una temperatura programada y bueno, tengo que saber por qué tiene esa temperatura, cómo genera esa temperatura, o si eso es lo que está entregando o eso es lo que está midiendo. Este dispositivo es uno de los que más se están utilizando en este momento. Tiene una discriminación entre si se va a utilizar de forma invasiva o de forma no invasiva, a lo cual yo tengo que seleccionar cuál de las dos opciones lo voy a tener. Un botón para silenciar las alarmas y un botón de encendido. Tiene una base donde se genera la temperatura, y lo interesante de esto que tienen dos cables, en los cuales uno de esos cables va a ir por dentro de la tubuladura de la rama inspiratoria, manteniendo la temperatura del gas que sale de acá. O sea, la carcasa lo calienta, ¿sí? Esa mezcla, o sea, la solución que yo le ponga, y el cable me va a mantener esa temperatura constante en el recorrido de toda la tubuladura. ¿Bien? A su vez, estos dispositivos tienen un termómetro de forma distal en la I de la tubuladura, en donde van a captar la temperatura del gas expirado del paciente. Entonces, de esa manera van a terminar aportando cierto grado de temperatura. ¿Sí? Habitualmente lo que se utiliza son unos 37 grados de temperatura. ¿Qué pasa? Van a generar mayor temperatura de los 28 a 32 grados que genera los sistemas de humidificaciones pasivas. Y me van a asegurar una humedad absoluta de 30 miligramos por litro. ¿Qué pasa? Esto requiere un mantenimiento, requiere de tener cuidado con los cables. Tengo que tener mayor costo porque la tubuladura no es la misma que la otra. O sea, acá yo no puedo utilizar un circuito de anestesia porque por ahí depende del equipo que tenga, de utilizar tubuladuras con trampa de agua o tubuladuras con, ya viene, con perforaciones en la rama, en la I de la tubuladora, como para poner el termohigrómetro. Bien. Y el problema que puede pasar con esto también es que esté generando sobrehumidificación. Bien, con lo cual, en un paciente que está en ventilación no invasiva puede generar una molestia, un incordio o disconfort, y en el otro exceso de temperatura, y en función de la temperatura con el medio ambiente, o sea, con el lugar, con el recinto de la terapia, ese contraste de temperatura
muy elevada adentro, con el contraste de lo de afuera, puede terminar generando mayores probabilidades de que se condense ese gas. Le dejo esto para que lo puedan leer tranquilo sobre los humidificadores activos y los humidificadores pasivos, sobre sus ventajas, sus desventajas. Si bien hay una diferencia en lo que es el aporte de temperatura, de humedad, considero que dependiendo del paciente y la patología a la cual yo tengo que ventilar, uno no es excluyente del otro, ¿sí? Si yo necesito mantener, o sea, con un humidificador pasivo, la humidificación no está siendo efectiva y tendré que pasar al humidificador activo. En general, se trata de utilizar más el humidificador pasivo. Y cuando uno utiliza un humidificador pasivo, lo utiliza con un filtro viral y bacteriano. Hoy es imperioso usarlo por esta pandemia, pero antes de esta pandemia se utilizaban con filtro viral y bacteriano. ¿Qué pasa con el paciente que, vamos a analizar este flujograma? Un paciente que ingresa a UCI, ¿sí? Con requerimientos de una vía aérea artificial o ventilación mecánica invasiva, una de las dos. Ahora, evaluación del paciente y determina, bueno, si el paciente tiene secreciones abundantes o sanguinolentas, ¿qué voy a hacer? Si estas secreciones son adherentes, pegajosas, espesas. Si el paciente tiene hipotermia, o sea, menos de 32 grados centígrados, o necesito utilizar una ventilación mecánica de tipo protectiva con volúmenes corrientes bajos. Si todas estas condiciones se dan, ¿sí? No sé si voy a utilizar un sistema de un HME con filtro viral y bacteriano. Lo más probable es que termine utilizando un sistema de humidificación activa. ¿Bien? En el caso que esto no se dé, ¿sí? Yo puedo utilizar un HMF, ¿bien? Que lo puedo cambiar cada 96 horas, ¿sí? O si en el caso que esté impactado con secreciones. ¿Bien? Ahora, si yo estoy cambiando tantos humidificadores pasivos, ¿sí? Por ejemplo, acá nos refieren 4, pero bastante relativo, ¿sí? O sea, en el flujograma marca 4, pero si yo cambio varios humidificadores pasivos en el lapso de 24 horas, porque se impacta, porque se condensa, o porque tengo un paciente que empezaba a tener un sangrado de la vía aérea superior, tengo que pasar acá, un sistema de humidificación activo. ¿Bien? Y tendré que evaluar, ¿sí? Evaluar al paciente. ¿Esas secreciones siguen siendo abundantes? Si la respuesta es que no, me planteo otra cosa, ¿sí? Esas secreciones son abundantes y espesas, bueno, tendré que ver qué es lo que está pasando, ¿sí? Si la respuesta es que no son ni abundantes ni espesas, bueno, seguiré con este sistema de humidificación, ¿sí? Ahora, si las secreciones son abundantes y espesas, tengo que chequear, a ver, si el dispositivo que estoy utilizando está generando, hacer las secreciones, demasiada humidificación. Y si son abundantes y espesas, tengo que ver si la temperatura y la humedad que le estoy aportando son las que corresponden o no. ¿Bien? Otra de las opciones es que si las secreciones son espesas, por ahí tendría que evaluar si no debería llevar al paciente a una hidratación mayor. ¿Bien? Como conclusión, entender que tengo dos opciones, o sea, sí o sí tengo que, como es un estándar de cuidados, tengo que priorizar el uso de dispositivos de calefacción y humidificación, sí o sí. Tengo que evaluar el funcionamiento de cada dispositivo, tengo que, en función de la evaluación, determinar qué dispositivo voy a utilizar, si es un humidificador activo, un humidificador pasivo, conocer las características o las particularidades de cada paciente,
Si está con un sangrado activo de la vía aérea superior, no le voy a poner un humidificador pasivo, por él iré a ponerle un activo, ¿sí? Y reevaluar continuamente la humidificación. Por ahí estoy humidificando de más, estoy humidificando de menos, la temperatura no es la deseada, y la sugerencia que se van a utilizar sistemas de humidificación activo tiene que ser con cable calentado, o sea, porque termina generando un aporte de calor y humedad como corresponde y como lo que debe ser. Los otros terminan aportando humedad, pero no puedo cuantificar y objetivar la temperatura a la cual le estoy entregando el gas al paciente. Así que bueno, muchas gracias, espero que le haya sido de utilidad y dejo de compartir la pantalla. Gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a compartir la pantalla. Y ahora vamos a ver, seguimos con los mismos directores, por suerte. Y acá, Lugo, Sol o Romina, vamos a hacer una pregunta que luego se va a volver a preguntar para ver si hay modificación o no. La pregunta es, en un paciente con desaturación, ¿está contraindicada la endoscopía respiratoria? ¿Verdadero o falso? Ahí necesitamos que ustedes nos respondan. Un paciente con desaturación, ¿está contraindicada la endoscopía respiratoria? Ahí ustedes nos dirán. ¿Sí? A ver qué dice el público. Muy bien. Bueno, tenemos que está contraindicada el 45% y no contraindicada un 55%. Bueno, estamos muy a la par, ¿no? Un 10% de diferencia nomás. Bueno, después vamos a ver que si seguimos con la misma idea, ¿sí? Muy bien. Bueno, entonces vamos a empezar con la parte de oxigenoterapia, y acá yo le quería traer una frase en la cual: abre la ventana de tu mente, permite que entre el aire fresco, nuevas luces y nuevas verdades, ¿sí? Esta es la idea que queremos con ustedes, ¿no? Que haya nuevas verdades, a ver qué pasa. Y bueno, el tema es oxigenoterapia. Bueno, primero, ante todo, que vamos a decir, ¿no?, que el oxígeno es un gas medicinal, o sea, es todo producto constituido por uno o más componentes gaseosos destinado para entrar en contacto con el organismo humano, ¿sí?
por lo tanto tiene que tener una determinada concentración y las mínimas impurezas posibles, ¿no? Esa es una resolución ministerial. Y algo importante, que el oxígeno es un medicamento, por ende hay que administrarlo adecuadamente y hay que administrarlo con la herramienta adecuada. Tiene un registro de especialidad medicinal y debe contener, ¿sí?, a no menos del 99,5% de pureza, ¿sí? Y además tiene que cumplir que sea incoloro, inodoro, insípido, su temperatura de descenso higroscópico de menos 182 o menos 183, y que 1 litro de oxígeno líquido genera aproximadamente 850 litros de gas. Pero lo más importante de todo esto es que el oxígeno es un medicamento, es un fármaco, por lo tanto lo tenemos que cuidar y tenemos que administrarlo en forma adecuada. Bueno, ¿cuáles son las formas de administrar este fármaco? Va a ser por sistemas de bajo flujo o sistemas de alto flujo. Sistema de bajo flujo tenemos cánula nasal, máscara simple y tenemos máscaras con reservorio. Y sistema de alto flujo tenemos las máscaras que son reservorio y nebulizador, máscaras Venturi y las cánulas de alto flujo. Bien, acá tenemos más o menos, ¿sí? Tenemos los gráficos de suministro de bajo flujo, tenemos la cánula nasal o la bigotera, tenemos acá cómo es más fácil colocarla para que sea aplicada por adelante, tenemos que también un sistema de bajo flujo es la máscara de oxígeno simple, y ¿por qué decimos que es de bajo flujo? Porque es una FiO2 variable y no compensa, ¿sí?, el trabajo ventilatorio del paciente, ¿no? Y acá tenemos que, según los litros por minuto del caudalímetro, del flujímetro, vamos a tener determinada FiO2, ¿sí?, tanto con las cánulas nasales o con la máscara simple de oxígeno. Fíjense que con la máscara simple de oxígeno me voy hasta 7, 8 litros por minuto. Y tengo una FiO máxima de 60%, siempre y cuando, ¿sí?, el suministro de oxígeno del panel de la red sea el adecuado y esté en la presión adecuada también. Luego vamos a tener que suministro de bajo flujo, también si el paciente está traqueostomizado, tengo este collarín, este collar, en la cual acá yo le suministro con una manguerita de oxígeno, ¿sí?, también me sirve para nebulizarlo al paciente, y lo que tiene este collar es que me permite no tener un toqueteo, ¿sí?, una presión y un peso sobre el ostoma, ¿sí? Entonces nos permite fácilmente poder oxigenar o también nebulizar al paciente. Después, dentro de los de bajo flujo, tenemos la máscara de reservorio, ¿sí?, con válvulas unidireccionales a los laterales y en la bolsa de reservorio, que va conectada al caudalímetro. Y tenemos que acá el flujo, ¿sí?, me da que puedo llevarlo hasta 12 litros por minuto o hasta 15 litros por minuto, que me da el rango del caudalímetro, que es un producto médico, y me otorga una FiO2 de 80% como máximo, ¿sí? Lo coloco la máscara de reservorio, máscara que hemos usado y estamos usando bastante hoy en día, ¿no? El suministro de oxígeno de bajo flujo, la tasa de flujo es mucho menor al pico flujo del paciente, o sea, si tenemos un paciente con un trabajo ventilatorio, el flujo que está generando, ese volumen minuto, como decía Hernán, ¿sí?, está aumentado, por ende, ese suministro de bajo flujo de oxígeno no va a poder compensar la necesidad de oxígeno que tiene el paciente por su demanda metabólica. Entonces, la cantidad de oxígeno no inhalado no es constante tampoco, porque la frecuencia respiratoria está en aumento, por lo tanto en algunos momentos va a tener que haber una frecuencia menor o mayor, y ahí va a tener distintos volúmenes que va a ingresar el paciente. No está adecuadamente humidificado y calentado, y como había hablado Hernán, toda mezcla gaseosa tiene que estar bien acondicionada. Supongamos que el paciente está deshidratado,
Por lo tanto, aunque yo le coloque una máscara o una canulita nasal o una máscara de reservorio, no va a tener la cantidad de agua necesaria para que la vía aérea, que es la responsable de acondicionar la mezcla gaseosa, pueda realizarlo. Además, el acondicionamiento de mi vía aérea para esa mezcla gaseosa es cuando uno está con un patrón ventilatorio normal, podríamos decir. Si estamos ante un proceso que me acelere ese patrón ventilatorio, voy a tener una aceleración del flujo y por ende mi vía aérea va a trabajar mucho más para poder acondicionar esa mezcla gaseosa que estamos inspirando. Puede provocar sequedad en la mucosa, por ende, por lo tanto puede también lesionar las cilias, puede hacer alteraciones de trastorno de las secreciones que sean más secas y por lo tanto puedo generar obstrucciones, atelectasia, ¿sí? Y por ende, además, si genera sequedad y no me genera al paciente el aporte de oxígeno necesario, le es incómodo, ¿sí? Y no es tolerada tampoco por parte del paciente. Y luego tenemos el suministro de oxígeno de alto flujo. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, las máscaras Venturi, en la cual, según el conector y según también las máscaras Venturi, sabemos que tenemos esto, o si no tenemos las otras que generan acá para poder rodar y girar y poder tener la sección, y tenemos las tintas FIOS, ¿sí? Y tengo desde el 24% hasta un 50% de FIO2. También puedo tener, por ejemplo, en el collar que habíamos generado antes de traqueostomía, puedo generar también un alto flujo, ¿sí? Un humidificador de alto flujo que, como habían comentado cuando nadie había preguntado de burbuja, que como ustedes decían, es el que se usa más cuando uno lo conecta, ¿sí? a la pared, y cuando tenemos que este humidificador o este recipiente puedo variar la FIO2 que estamos acá seleccionando, ¿no? En vez de tener la selección de colores, tengo acá en la parte superior para poder girar y poner la FIO del paciente. Lo importante es que el suministro de oxígeno de alto flujo, ¿sí? Es una FIO2 constante, o sea, me permite a mí como terapeuta saber qué FIO2 tiene el paciente. Y además es independiente del patrón respiratorio, acá lo mismo, o sea, lo que me va a permitir es que sé qué FIO2 tiene el paciente. Si el paciente tiene un patrón ventilatorio acelerado, bueno, ahí ya voy a tener que pensar qué más me está solicitando su patrón ventilatorio para poder asistirlo. Los suministros, después vienen los de alto flujo en cuanto a cánulas de alto flujo, ¿sí? Que la podemos tener de distintos dispositivos, ¿sí? Con un blender, ¿sí? Con un humidificador activo, podemos tener equipos ya generadores de alto flujo en la cual ya tienen el humidificador activo incorporado y puedo seleccionar la temperatura, puedo seleccionar la FIO2 del paciente también. Estos equipos están conectados al caudalímetro y según el litros por minuto que yo genere en el caudalímetro o en el flumíter, va a ser la FIO2 que yo voy a tener para el paciente. Y si no, vamos a tener ya equipos de terapia intensiva, respiradores de terapia intensiva que ya tienen, ¿sí? Incorporado el módulo de alto flujo, ¿sí? En la cual, por supuesto, vamos a tener que adosar un humidificador activo para poder colocar la cánula de alto flujo, pues estamos manejando flujos de 40 a 60 litros por minuto si estamos hablando a nivel de adultos. Y también podemos tener el adaptador de alto flujo para cánulas de traqueostomía. También puedo generar flujos de 40 o 60 litros por minuto, dependiendo de la necesidad del paciente. Acá también la FIO2 está conocida, la humidificación también está acondicionada, o sea que estoy acondicionando una mezcla gaseosa, y el suministro del alto flujo, la cánula de alto flujo, me permite más que nada poder compensar ese aumento de volumen que está generando el paciente, ¿sí? Cosa que los de alto flujo normal, o sea, como una máscara Venturi, no me lo podía compensar, pero sí una cánula de alto flujo,
¿sí? Acá en la parte izquierda tenemos lo que me genera un suministro de bajo flujo de oxígeno, en la cual no me llega a compensar ese aumento de volumen minuto o de flujo inspiratorio del paciente, ¿sí? Acá, en la parte derecha del gráfico, estaríamos utilizando el alto flujo. Bueno, acá les trajimos un poco lo que sería el alto flujo en sí, ¿no? Que nos genera mejor intercambio gaseoso, nos genera una determinada PIB, está ese aire bien humidificado, bien acondicionado, que es lo que nos interesa para que sea aceptado por el paciente. También el suministro de oxígeno de alto flujo, al estar bien acondicionado, sí voy a tener, por lo tanto, que la humedad del aire inspirado es el adecuado, hay fluidificación de secreciones y hay una efectividad del movimiento ciliar, que es lo que nosotros queremos para que el paciente pueda tener una buena ventilación, necesita un buen cuidado de sus cilias, que siempre van a ser tocadas o van a ser capa dañadas, dependiendo de una traqueostomía, de una intubación, dependiendo cómo sea la intubación, y también, más que nada, cómo está el estado del paciente, ¿no? Si es un paciente desnutrido, deshidratado, bueno, ya de por sí no va a tener unas cilias adecuadas, ya vamos a estar en una desventaja. Por ende, si vamos a intubarlo o si se va a traqueostomizar, voy a tener que tratar de acondicionar esas cilias que de por sí ya no estaban acondicionadas. Luego, si el paciente tiene que hacerse una fibroendoscopía o una endoscopía respiratoria, ¿sí? Pero necesito suministrar el oxígeno, o sea, supónganse que el paciente está desaturando, pero yo necesito, porque encima tiene un colapso excesivo de la vía aérea y necesito hacer esa fibroendoscopía, o tengo duda de algo y por lo tanto se acerca el fibroendoscopista, se hace la interconsulta, entonces uno acá puede utilizar cánula nasal, si quiero, puedo utilizar un alto flujo, ¿sí? O puedo utilizar las máscaras, las Endomax, en la cual yo puedo agregar, ¿sí?, oxígeno, o puedo agregar una ventilación mecánica no invasiva, ¿sí? No invasiva porque no estoy intubando al paciente ni traqueostomizarlo, pero acá, en este conector, ¿sí?, puedo colocar, ¿sí?, una tubuladura monorama o doble rama de un equipo que me dé presión positiva, ¿sí? Entonces, tranquilamente, el fibroendoscopista puede ingresar y tener, ¿sí?, adecuada asistencia de oxigenoterapia o asistencia ventilatoria al paciente. Pacientes, por ejemplo, pacientes intubados o traqueostomizados, ¿sí? Lo que puedo utilizar es, no me apareció, el catéter de Mohs, ¿sí?, que se lo adapta. Entonces, si el paciente está intubado con una determinada ventilación mecánica, STO, se coloca el catéter de Mohs para que el endoscopista pueda ingresar por acá tranquilamente y sigue el paciente ventilándose, ¿sí? Sería como en la otra fase, la Endomax, son con el paciente sin ninguna interfaz y acá el paciente está con interfaz. Ya se puede hacer endoscopías independientemente del estado ventilatorio del paciente, obvio que tiene que estar clínicamente estable, eso por supuesto es una indicación médica, así que eso lo evaluarán los médicos cuando es apropiado realizar la fibroendoscopía del paciente, ¿no? Y luego, en cuanto al uso de este fármaco y las interfaces, como acá tenemos la cánula nasal o la bigotera, estamos utilizando hasta 5 litros por minuto del caudalímetro, la máscara simple de oxígeno, la máscara Venturi, la máscara con reservorio, el casco, el helmet, o las cánulas de alto flujo con equipos de alto flujo, estamos utilizando caudalímetros y con un rango de 15 litros por minuto. Pero acá es algo importante, si yo me voy de ese rango, o sea, si vieron que el caudalímetro y el nivelador, que es esa bolilla, está impactada en el techo del caudalímetro, y
le estoy dando rosca en el caudalímetro, me fui de rango, ya no sé cuántos litros por minuto le estoy dando al paciente, por lo tanto no sé la mezcla gaseosa cómo se va a acondicionar. Y ahí empezamos a entrar en desfasaje, ¿no? Con el acondicionamiento de la mezcla gaseosa. Por ejemplo, el germen, si yo lo coloco un caudalímetro por encima de los 15 litros por minuto, estaría con una presión de oxígeno de red de 4 bares o de 5 bares, me estoy yendo a 24 litros por minuto. Si el germen yo coloco, que en algunos protocolos lo están colocando con 2 caudalímetros de oxígeno en serie, y lo estoy poniendo por encima de 15 litros por minuto, estoy haciendo 44 litros por minuto. Y si coloco 3 caudalímetros de oxígeno en serie, estoy usando hasta 72 litros por minuto si me voy de esos 15 litros por minuto. O sea, me voy de rango, no tengo rango. Y acuérdense que es un fármaco. Yo necesito tener el rango que estoy utilizando. Necesito cuantificar, además de los CO2 que yo tenga, cuánto es el fármaco que yo estoy utilizando. Por lo tanto, se generan tablas de consumos teóricos de oxigenoterapia de alto flujo, como tablas de consumos teóricos de oxígeno medicinal, en la cual yo voy a tener que gestionar cuántos pacientes tengo con máscara Venturi, cuántos pacientes con máscara reservorio, cuántos pacientes con cánula de alto flujo, y si estoy conectado el paciente a un ventilador de terapia intensiva, está utilizando 24 litros por minuto, independientemente de la CO2 que yo esté usando el paciente. Entonces hay que gestionar para saber cuántos fármacos estoy utilizando para la reposición de ese fármaco. Muy bien, acá hemos terminado lo que es oxigenoterapia. No sé, Vivi, si querés, sigo nomás a venir. Seguimos Bueno, la vida te pondrá obstáculos, pero los límites los pones vos. Esto es simple, ¿sí? Creo que eso lo tenemos que pensar siempre. O sea, siempre la vida nos pone obstáculos, pero tenemos que nosotros tener la capacidad de obviarlos, de poder pasarlos, y los límites los ponemos nosotros, no los ponen los demás. Bien, flujo continuo, ¿sí? Podemos llegar con un flujo continuo hasta ver el mar, ¿sí? Bien, flujo continuo, bueno, empezamos con ventilación no invasiva en realidad, en la cual desde la presión negativa hasta que llegó la presión positiva con parte de ese respirador Engstrom, en el cual me daba modos volumétricos. Muy bien. Bueno, efecto fisiológico de la ventilación positiva. Acá yo les traigo, fíjense que esta foto es de hace años y ya estaba el Helmet, ¿no? Que no es nada nuevo el Helmet, ¿sí? Se utilizaba ya. Bueno, la presión positiva mejora el intercambio gaseoso, disminuye la carga muscular respiratoria, apertura de espacios colapsados, alveolares. La ventilación mecánica no invasiva va a tener una IPAP, una presión inspiratoria que ayuda a la fase inspiratoria, a disminuir la fuerza o la resistencia, o sea, la presión que debe generar para vencer la resistencia que hay en el sistema resistivo o elástico del sistema respiratorio. Y luego la presión expiratoria, sí, que mejora la oxigenación, mejora el clearance pulmonar y a veces me favorece el gatillado. Y acá siempre estamos pensando en la ecuación de movimiento, ¿sí? Bien, acá lo mismo en la fase fisiológica, el objetivo es mejorar el intercambio gaseoso, ¿sí? Y reducir el trabajo, porque disminuye la frecuencia respiratoria y ayudo al sistema inspiratorio. Pero tenemos la ecuación de movimiento, que siempre tengo que empezar la presión muscular en cuanto al componente resistivo y al componente elástico. Tengo este paciente, en el cual un paciente obstructivo crónico del flujo aéreo, deshidratado, desnutrido. Bueno, acá voy a tener que, además de pensar de lo que la bomba muscular respiratoria tiene que vencer, voy a tener que ayudarlo con una ventilación mecánica no invasiva para que pueda compensar y por lo tanto el paciente esté con mejor patrón ventilatorio.
La ventilación mecánica no invasiva, por supuesto, es toda la ventilación que no genere ninguna invasión a la vía aérea, ¿no? Y lo que me gusta a mí hablar es ventilación mecánica positiva de flujo continuo, porque los mismos equipos que utilizamos para el flujo continuo, puedo utilizarlo de forma no invasiva, el mismo equipo, o puedo utilizar el equipo pero con la vía aérea invadida, con una cánula de traqueostomía, ¿sí? La ventilación mecánica positiva, por lo tanto, puedo hacer CPAP, presión positiva continua de la vía aérea, B-level, como habíamos dicho, presión inspiratoria y presión expiratoria, o ya los modos ventilatorios como presión de soporte o presión control. Y en otros equipos también tenemos modos volumétricos. Acá el ejemplo de un CPAP en su interior, ¿sí? Que es la turbina y muy simple, y el B-level, ¿sí? En la cual tenemos sensor de flujo que se agrega. Después, la diferencia de presión de soporte y B-level, ¿sí? Que el equipo, si yo tengo el eje en presión en el eje Y y en tiempo el eje X, tenemos que presión de soporte va a trabajar por encima de la presión base que yo generé, y ahí voy a generar cuánto soporte inspiratorio. En cuanto al B-level, yo voy a tener que tener una presión base, pero en realidad la presión de soporte va a arrancar del punto cero desde presión. Y acá tenemos que estos equipos se pueden trabajar monorama con válvula expiratoria aproximada al paciente o con doble rama. Y ahí voy a tener las distintas interfaces, con distintas máscaras, pacientes canulados, con humidificadores, activo-pasivos, filtros antibacterianos que había hablado Hernán, y en lo de doble rama puedo hasta llegar a intubar a un paciente, ventilarlo mientras ¿sí? Se está consiguiendo ¿sí? una cama con un equipo de terapia intensiva para un correcto monitoreo de la ventilación mecánica. Acá tenemos distintos tipos de pacientes, por lo tanto podemos utilizarlo a la ventilación no invasiva con un equipo de terapia intensiva, con equipos propiamente diseñados para ventilación no invasiva. Acá tenemos el gráfico de volumen, flujo y la presión esofágica, que acá me está marcando cómo es el esfuerzo inspiratorio del paciente para generar 250 mililitros de volumen. Y si yo coloco la ventilación no invasiva, cómo ese esfuerzo inspiratorio es casi mínimo, ¿sí? En el cual yo puedo setearlo y generar un mejor patrón ventilatorio del paciente. Muy bien, Vivi, lo hice rapidísimo. Entonces, ahora mi pregunta, otra vez. En un paciente con desaturación, ¿está contraindicada la endoscopía respiratoria? Acá otra vez va a ir la votación. Bueno, ahora ha cambiado. Ahora un paciente con desaturación, ¿está contraindicada la endoscopía? 21% dicen que sí, por supuesto que va a depender, obvio, de la indicación médica y también del paciente, y luego que no está contraindicada, subió a un 79%. Bien, bueno. También va a depender del endoscopista, creo. Por supuesto, sí, obvio, claro. O sea, del endoscopista, del equipo que tenga alrededor, porque obviamente va a cambiar si yo tengo al terapista, al kinesio respiratorio, va a cambiar la conducta en este paciente, si en el riesgo-beneficio, con todas las condiciones, voy a hacer la endoscopía. Va a depender también mucho de eso, me parece. Sí, hay muchas variables que entran en juego acá. No es tan fácil decir, lo hago o no lo hago, ¿no? Obviamente. Así que bueno, todo tuyo, Vivi. Bueno, comparto. Sí. Bueno, en este curso de 6 módulos me parece que lo podemos pensar como una montaña. Empezamos a subir. En la primera unidad y en esta unidad estamos subiendo la cuesta. Pero si tenemos en claro que cada vez que vamos a intubar un paciente, nuestro objetivo es cuándo lo voy a sacar, y lo tengo que sacar rápido, por eso pusimos esta charla de colapso dinámico, para empezar a pensar, cuando ustedes empiecen en el destete,
hay una entidad que muchas veces o no la conocemos o no la pensamos, y que muchas veces el kinesiólogo y el enfermero nos llaman la atención sobre esto. Es decir, me encanta cuando el enfermero dice, me parece que está tapada la cánula, me parece que cuando tose no puedo pasar la sonda para aspirar, bueno, no se estará colapsando, este señor venía con apnea del sueño, un montón de cosas que a lo mejor todo el equipo de salud empieza a darse cuenta y entra el endoscopista y suma un valor agregado. Entonces, vamos a ver a qué llamamos colapso dinámico en la vía aérea. El colapso dinámico en la vía aérea siempre es patológico, falso o verdadero. ¿Puedo votar? Sí. Voten, voten. Voto. Aguantá, Vivi, aguantá. Falso. Muy bien, veremos, veremos. ¿Listo? Bueno, pasemos entonces. Cuando uno habla de obstrucción dinámica del flujo aéreo, habla de dos entidades. Una de ellas es la traqueobronquiomalacia y la otra es el colapso dinámico excesivo de la vía aérea, CDEVA. Las diferencias en algunos artículos como que no están tan claras. A modo de entender la distinta fisiopatología o el distinto mecanismo, los vamos a separar. Si bien el diagnóstico, el tratamiento, la falla en el destete que pueden originar va a ser la misma. Traqueobronquiomalacia es aquella en la que el área transversal de la luz traqueal, bronquial o traqueobronquial está disminuida en más del 50%. La podemos encontrar en general con una apariencia de semiluna. En algunos artículos, en alguna bibliografía, la asocian también como la vaina en forma de sable, si bien en esta entidad particular además está asociado a que estas fibras longitudinales de la pared posterior están alteradas. La fisiopatología es clara, una debilidad en la pared cartilaginosa, una hipotonía en estas fibras miolásticas, y lo que va a hacer es que se pierda esa rigidez del cartílago, con lo cual vamos a tener una disminución de la luz de la vía aérea, tanto traqueal, la vía aérea central, como bronquial. Esto nos va a originar disnea, y esta disnea va a ser a lo mejor más evidente en un paciente que no está con una vía artificial, o en un paciente que empieza a rehabilitarse. Entonces, en reposo, esta debilidad de la pared no se hace evidente, pero cuando empezamos a rehabilitar a este paciente, empieza a aumentar su disnea. La relación normal en este cartílago, si lo comparamos con los tejidos blandos, es de 5:1, a favor del cartílago. Cuando tenemos traqueobronquiomalacia, la relación se va a formar 2:1. Por eso el tejido es más blando. Ahora, ¿cuál es la prevalencia de esta entidad? ¿Es importante, no es importante? Algunos reportes hablan de un 12%, pero la verdad es que hay que ponerlo un poco en tela de juicio, porque es una entidad que está subdiagnosticada, porque no llegamos al diagnóstico efectivo. Los síntomas son inespecíficos, por pacientes que pueden tener ya patología previa, como por ejemplo la patología obstructiva, tanto en el asma como en los pacientes EPOC. Dijimos que la otra entidad es CDEVA, o colapso dinámico excesivo de la vía aérea, y en este caso, a modo de entender nosotros la patología, vamos a hablar de que acá el colapso excesivo es en la paz membranosa, en la pared posterior. En algunos reportes se lo suele llamar estenosis benigna dinámica, colapso o abomamiento excesivo de esta pared posterior, y se suele dar en general en la expiración o con la tos. En este caso, lo más significativo es que hay atrofia y una disminución de las fibras miolásticas puntualmente. En el otro teníamos cartílago, la pared anterior. En esto es más representativo todo lo que es la pared posterior y la disminución de las fibras miolásticas. Si vemos acá abajo ABC, vemos distintos grados de colapso dinámico.
en los que en algunos la semiluna es evidente, como en el B, y en otros vemos que la luz bronquial realmente es bastante pobre. El aire, como diría mi jefe, es finito y pasa, pero el problema va a estar cuando tenemos que sacar las secreciones. El aire va a entrar, porque es finito y pasa, pero las secreciones, y si son más espesas y más pegajosas, les va a costar un poquito más. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de cualquiera de estas dos entidades? Yo les dije que el diagnóstico lo podemos hacer de la misma forma. Principal y el objetivo de esta charla es la sospecha. Si yo no sospecho que mi falla en el winning, o mi falla en la disnea, o mi falla en pasar de un tubo a una cánula con balón sin balón, o la decanulación, no sospecho esta patología, no la voy a encontrar nunca y ese 12% va a ser 1%. La clínica, dijimos, disnea, tos, sibilancias a veces, bronquitis a repetición, por esto que les decía de la falta en la toilette y la falta en la expectoración de secreciones, la movilización de secreciones, y en algunos pacientes puede ser asintomática. La placa puede ayudarnos, puede orientarnos, la verdad es que si el paciente está ventilado, es muy difícil de poder evaluarla. La espirometría en los pacientes que no están con vía aérea artificial nos puede ayudar. Debemos entender que cuando uno analiza las curvas, debe pedir curva inspiratoria y expiratoria para ver si esta obstrucción es fija, si es variable, intratorácica o extratorácica, viendo en dónde la curva se encuentra en una posición de meseta, ¿sí? Pero tener en cuenta que para que la espirometría muestre una curva aplanada en alguno de los sectores en meseta, la obstrucción tiene que ser importante, si no, nos va a dar una espirometría normal. Y acá los dos métodos diagnósticos de elección. No voy a hablar de estándar porque soy endoscopista, pero cualquiera de los dos nos pueden ayudar. Depende de cuál tengamos a disposición en nuestro lugar de trabajo. La tomografía y dinámica, en este caso, que significa que el paciente debe inspirar y expirar y ahí hacer los disparos. Puedo hacer distintos cortes para ver si esto es en la tráquea o en los bronquiofuentes, y lo que voy a encontrar es una luz disminuida en el eje transversal. Normal o patológico. Bueno, se acepta como normal en varios reportes entre un 30 y un 40% con la tos o la expiración profunda. Ahora, si yo tengo una disminución de la luz del 50%, esto ya no es normal, y a partir de ahí también. Y la otra forma de hacer diagnóstico es con la endoscopía. Y cuando uno habla de endoscopía es permitiendo que el paciente pueda toser, o sea que no lo voy a hacer totalmente sedado, porque si no, no voy a ver el movimiento de la pared posterior. Hay alguna serie de casos, les traje este comentario que hizo Ikeda en el 92, sobre todo por la cantidad de pacientes. Es un estudio retrospectivo y evaluaron más de 4.200 pacientes que los sometieron a endoscopía, y los hallazgos de traqueobronquiomalacia les sirvió para evaluar o dividir a este grupo de pacientes en tres. Ellos calificaron al primer grupo en los que tenían un estrechamiento de la vía aérea entre 0 y el 50%, dijimos que hasta ahí sería normal, un segundo grado entre 50 y 75 de disminución de la luz, y un tercer grado, que es el grave, en el que tenemos a partir de un 75 hasta el colapso total. Lo que vieron tomando a esta traqueobronquiomalacia de segundo y tercer grado es que fue evidente en el 12% de los pacientes. Ahora, tomando este grupo, vieron que en el 72% los pacientes tenían entre 50 y 80. Entonces dijeron, tomemos este tercer grado, que es el más grave, es decir, este grupo entre 75 y 100% de traqueobronquiomalacia, y veamos las edades. Bueno, este tercer grado más grave fue en el 3% de los pacientes, y encontraron que la mayoría eran pacientes mayores de 80 años. O sea que parecería que tiene algo que ver también con la edad.
¿Cuáles serían las situaciones potenciales, asociadas o de riesgo para tener alguna de estas entidades o este colapso dinámico? Por supuesto, el ventilado crónico. Por supuesto, el uso crónico de todo lo que es flujo, CPAP, BiPAP, que tenga que ver con que se asocia, más allá de ventilación del paciente, tiene como agregado alguna otra patología asociada. Las infecciones crónicas, la inflamación crónica, el tabaquismo, pacientes con EPOC, pacientes bronquíticos crónicos o enfisematosos, la condritis recurrente, obviamente, sobre todo en la traqueobronquiomalacia, paciente con tubo endotraqueal y traqueostomía por periodos prolongados, que además tengan lesiones asociadas. Ya hablaremos en alguna de las charlas sobre esta necrosis por aumento de la presión en el balón y que generan zonas en las que la necrosis lleva a una zona en la que se va a reestructurar de distinta forma que me puede potenciar estenosis y malasias. La fricción crónica en el traqueostomizado, la fricción no solo del balón, sino de la punta de la cánula o la punta del tubo, obviamente todo lo que tiene que ver con patología oncológica de pulmón, tiroides y esófago, por la zona en la que se encuentra, pacientes trasplantados, traumas de tórax cerrados, y no soy pediatra, pero algunas enfermedades congénitas, porque sé que hay gente de pediatría, como por ejemplo Munier-Kuhn, en la que hay atrofia de las fibras elásticas, síndrome de Hunter, todas las patologías que tengan que ver con el tejido conectivo, y algunos otros genéticos que también hay alteración propia del cartílago. ¿Qué opciones terapéuticas tenemos? Bueno, acá va a depender mucho de la extensión de esta malasia, del tipo, si es pared posterior, si tiene que ver con el cartílago, de la gravedad, como dijimos, y acá podemos usar la clasificación que querramos, grave, moderada y severa, o directamente por porcentajes, mínima, extensa, dependerá del algoritmo que uno quiera plantear en su lugar de trabajo. Y de la presentación clínica, sobre todo en la actividad que realice el paciente. No es lo mismo una malasia o un colapso dinámico en un paciente postrado o en un paciente que tiene actividad motora mínima a un paciente que estoy rehabilitando y que quiero volver a su actividad diaria antes del evento de intubación. Acá en algunos reportes se habla de broncodilatadores inhalados. Son recomendados solo si los síntomas y la función ventilatoria mejora, dependiendo también de todas las patologías asociadas que dijimos. Pacientes que son EPOC o que son asmáticos, entonces ahí sí van a ayudar, no tanto en la malasia, sino que van a ayudar con todas las enfermedades que tiene asociadas. En cuanto a inmunosupresores, también son específicos de las patologías, ejemplo, la policondritis, y en los más específicos podemos hablar de presión positiva, que va a actuar como un stent neumático. Va a mantener la permeabilidad de esa vía aérea que colapsa cuando yo le saco la presión positiva. Importante cuando hablemos de destete, tener en cuenta que diagnosticar esta patología hace que yo ya me modifique la forma en que voy a destetar al paciente y voy a hacer mi weaning. Y cómo voy a decanular o voy a extubar al paciente. En lo que es stent endoluminales, y acá hablo endoscópicos, tengo que evaluar que al colocar este stent mejoren los síntomas y mejore la función pulmonar. Ahora, ¿cuál voy a usar? En Argentina, los siliconados, por una cuestión de costos, por una cuestión de que se pueden retirar en forma más fácil. En otros países se están haciendo pruebas de colocar stent autoexpansibles, biodegradables, recubiertos, híbridos, y lo que se hace es, se coloca el stent, se evalúa al paciente, se lo somete a la actividad física habitual, y si el paciente con el stent mejora, es candidato a una cirugía. Si el paciente no mejora, el stent se retira y se plantean algún otro
tratamiento, por ejemplo, presión positiva. Acá eso me refería con cuánto tiempo dejarlo. Ahora, ¿qué complicaciones puede tener? Un stent siliconado, que es el más habitual, es una complicación para el kinesiólogo. Es una complicación para poner en práctica todo lo que es humidificación, porque es un cuerpo extraño a nivel traqueal o a nivel bronquial, que si bien me va a mantener la vía aérea permeable y abierta, y no voy a tener colapso, voy a tener un aumento de las secreciones, y voy a tener una toilette respiratoria mucho más alterada, por esto de las cilias y del movimiento ciliar. Terapias con láser, traqueostomía, y ahora después vamos a ver por qué traqueostomía, porque puedo tutorizar esa tráquea. Algunos procedimientos quirúrgicos como para resaltar la resección traqueal, solo cuando esta malasia es en zonas puntuales, no cuando son extensas. Estén traqueales externos como tutores. Hay una corriente que empezó hace bastante, que es la plástica de Nissen, en los que se vio que se trataba de generar fortalecimiento de esta pared a través de reacciones fibróticas sobre ella, como para darle dureza. La verdad es que está muchas veces en estudio. Hay varias corrientes experimentales, como por ejemplo colocar material de injerto para sostén de esta vía aérea colapsada, algunas técnicas de regeneración del cartílago. Esto que ven acá a la derecha son modelos que están en estudio tanto para stent como para sustitución de tráqueas. Se hacen en 3D, pero están en estudios. Hay algunos grupos que están trabajando sobre dura madre liofilizada, tutores de la vía aérea de forma externa, todo quirúrgico, trasplantes traqueales, obviamente. Todo muy lejano parecería para nosotros y la verdad está en estudio, pero hay algunas opciones como para ayudar a este paciente a que rehabilite. Ejemplo, habíamos dicho las prótesis cerrada, un paciente que no está traqueostomizado, podemos colocar lo que vemos acá, prótesis o stent siliconados en I, en las que tutorizamos los bronquios fuente y la tráquea, o si el paciente está traqueostomizado, podemos colocar este tubo en T o Montgomery, en el que la malasia, la tráquea está tutorizada y compensamos esta malasia. Obviamente esto no es definitivo, la idea de colocar estas stent es darle tiempo al paciente para que baje de peso, para que empiece con su actividad motora y darle herramientas para después poder retirar este stent. Siempre tenemos que evaluar que cada intervención terapéutica que hacemos tiene que tener un resultado. Debemos evaluar el estado funcional en forma integral del paciente, por lo que les decía, paciente deambula, paciente postrado. Buscar opciones de ventilación. Decir, bueno, yo coloco en un paciente traqueostomizado este stent, el Montgomery, y si tengo que ventilar o darle un extra al paciente, puedo hacer ventilación no invasiva, porque lo voy a hacer con una máscara habitual, como si el paciente no estuviera traqueostomizado. Tengo que definir bien costos, beneficio. Tengo que hacer un tratamiento combinado. Ningún stent sirve para el ego del endoscopista si no tengo un buen kinesiólogo, si no tengo una buena nutricionista, si no tengo un buen clínico y si no tengo un buen kinemotor. Y una familia que acompaña. Si el paciente estuviera internado, tengo que tener una TO que me ayude a que el paciente pueda mantener su cánula, que pueda movilizar secreciones, que pueda realizar todas sus actividades, o una enfermera que me ayude a estas pautas de alarma y las medidas higiénicas con las cánulas y con la vía aérea. La rehabilitación siempre es integral. Y para terminar, les cuento un desafío. Este es un paciente, como verán, EPOC, diabético, obeso, cuello corto, en donde nuestro objetivo es mantener la vía aérea permeable. Este paciente estaba ventilado, íbamos a iniciar el destete,
Nuestro planteo era cómo íbamos a manejar las secreciones de este paciente, cómo íbamos a humidificar, ya todo esto con Hernán y Maggie lo tienen súper claro, y cómo íbamos a rehabilitar. Entonces, desde que los endoscopistas empezamos a entrar y nos llamaron a la terapia, empezamos a ver si podemos aportar algo en este destete, en este tipo de pacientes en los que no sirve que lo vea un solo profesional. Hicimos la endoscopía, vimos que el tubo a lo mejor estaba muy cerca. El paciente, cuando estaba con presión positiva, veíamos que la imagen estaba clara, los dos bronquiofuentes estaban permeables, pero cuando sacábamos la presión positiva, veíamos que no era la misma situación. En este paciente teníamos dos opciones: colocar un stent para permeabilizar los dos bronquiofuentes y mantenerlo si necesitábamos para su destete con BNI, ya tenía una falla en el destete, o plantear la traqueostomía y continuar su destete con ventilación mecánica. En este caso puntual, podría ser cualquiera de las dos, pero en este caso se colocaron dos stent y el paciente salió del respirador. Si yo les dijera, en este paciente se colocó, se traqueostomizó y después se colocaron dos stent y siguió con BNI, también sería otro planteo, otro escenario. Ninguno es el correcto, o los dos son correctos. Las opciones son variadas. Depende del lugar donde nos encontremos, depende de si tengo acceso a un endoscopista intervencionista, depende si quiero probar colocarle BNI y los stent, si quiero traqueostomizarlo porque voy a tener mejor rehabilitación. Les cuento que cuando uno habla de colapso dinámico, les dije que el gol estándar no podría decirles cuál es porque tengo conflicto de interés. Si uno compara la imagen endoscópica, que es la de la izquierda, con la traqueostomía, ven que cualquiera de los dos métodos que yo utilice para hacer diagnóstico, tengo el diagnóstico y la posible opción terapéutica. Fíjense, en los tres de arriba, la imagen endoscópica, una luz, podría decir del 50, en la tomografía se ve la luz, igual se puede colocar un stent como para permeabilizar y estar seguros. En la de abajo tengo semiluna, les diría que de más de un 75, casi un 100%, el stent mantiene permeable la vía aérea. En este caso, en la cuarta línea, tengo colapso en los bronquiofuentes y se puede colocar una I, también se podrían colocar stent en cada uno de los bronquiofuentes, y tengo opciones en las que puedo mezclar una rama corta, una rama larga. Entonces les vuelvo a preguntar, ¿el colapso dinámico es siempre patológico? Y contestamos. Vamos a ver si cambia. No se decide. Están pensando. Bien. Bueno. Mazo. Quedó, no me acuerdo cómo era nosotros. ¿Tenés luz para ver las comparaciones? No me acuerdo cómo estaba antes. ¿Vos te acordás, Vivi? No, lo que a lo mejor habría que decir que hay mucha gente en la calle caminando que posiblemente tenga un colapso del 20%, del 30%. Sí.
Si uno toma patológico como alteración en su estructura, podría ser que sí. Si uno toma patológico como que dé sintomatología, sería que no. ¿Sí? Es tramposa la pregunta. Ahí tenemos la comparación. Muchas veces en pacientes que están ventilados, o que están en Winning y uno pide al endoscopista y ve que tiene colapso, uno no sabe si ese paciente ya tenía un colapso. A lo mejor era un paciente POC que tenía un colapso del 49%, 45%. Obviamente a ese paciente la ventilación mecánica hizo que de su 45% que le permitía hacer una vida relativamente normal, la ventilación mecánica, la intubación crónica, la traqueostomía crónica, la presión positiva, hace que se vaya a 75, con lo cual le va a costar más salir del respirador de uno que a lo mejor no tenía colapso. Esa es la idea de pensar a lo mejor que podemos tener colapso, pero nos va a sumar algo, así como la obesidad, así como EPOC, así como cuello corto, nos van a ir sumando cosas. Por supuesto, sí. Excelente, Vivi, como siempre. Bueno, cumplí con el horario. ¿Cumpliste con el horario? No, está bien. No, acá hay varias preguntas, pero, por ejemplo, preguntan, ¿el Montgomery no cumpliría la misma función que la cánula de traqueostomía espiralada? ¿Que la cánula de traqueostomía? Espiralada. El tema del Montgomery es que, primero, el Montgomery no tiene balón, ¿sí? Con lo cual, yo le voy a poner un Montgomery en paciente que yo sepa que no se broncoaspira, porque no tengo la protección del balón. Segunda ventaja a favor del Montgomery. Para que el Montgomery funcione tiene que estar cerrado, ¿sí? Tiene una tapita y tiene que estar cerrado. Con lo cual, yo no voy a necesitar ni humidificación, ni aspirar secreciones, lo tengo como backup, pero el paciente ventila, respira, humidifica, calienta su aire exactamente igual que lo hacemos nosotros, ¿sí? Con lo cual se empieza a funcionalizar la vía aérea normal. Es lo más fisiológico, si se quiere. A diferencia de la espiralada, que yo tendría que colocar, bueno, humidificación y todo lo demás, filtros y todo lo que quieran, pero además no tengo la rama del ostoma hacia arriba. ¿Sí? Entonces, yo no voy a tener la protección, si tengo una malasia subglótica, me queda corto, me queda solo la rama distal. ¿Sí? Pero creo que el plus, si el paciente no se broncoaspira y es candidato a la cánula, al Montgomery, y está traqueostomizado, obviamente no voy a hacer una traqueostomía para colocar un Montgomery. Si no está traqueostomizado, voy a intentar con una prótesis cerrada, o sea, una prótesis que coloque en la vía aérea y no a través de una cánula. Creo que el plus es refuncionalizar. El paciente vuelve a tener su ventilación totalmente normal. Tiene que manejar sus secreciones, con lo cual tenemos una zona en la que las cilias y el movimiento no va a estar dado porque es un plástico, pero sí va a poder, a través de manejo de secreciones, de buena tos, de buenas presiones, va a poder expectorar sus secreciones, va a poder hacer un trago más adecuado, porque en realidad al no tener balón, este Montgomery tiene un movimiento mucho más amigable que una cánula con balón. Después preguntan si los stents son fijos, ya se quedan en forma eternos, y si al aspirar, uno con la aspiración, con esa presión negativa, podría movilizar el stent. El tema de la aspiración es un problema. Muchas veces nos hemos enojado, porque a veces uno aspira más de lo que corresponde. Uno aspira y llama al endoscopista porque cada vez que aspiro el paciente sangra. Y lo aspiro y tose
y sangra y no tiene secreciones, y cuando uno hace la endoscopía ve el extremo distal de la cánula, y cuando el paciente tose, la pared posterior se eleva y entonces ocluye la luz de la cánula. Y uno cambia la cánula pensando que tiene un tapón de moco, que tiene resto sanguíneo, y uno constantemente está lastimando esa pared posterior porque pretende aspirar y no espera el movimiento ventilatorio para que el paciente, cuando tose, no eleve su pared posterior y uno no choque la cánula, la sonda de aspiración, con la pared posterior. Con respecto a mover un stent, si el stent es de una forma de un diámetro adecuado al que yo voy a colocar para esa tráquea, para ese paciente, tienen anclajes. Entonces, no debería ser yo tan efusiva como para mover un stent que tiene anclajes con una sondita de aspiración. Sí, ¿no? Ahora, si el stent queda flojo, y sí, hasta el paciente en una tos muy potente, y el stent no es el adecuado, lo puede expulsar. Exacto. Después, espera que había leído acá, si hay experiencia en los botones traqueales. Si Son los tutores. No, botones, pero los botoncitos, sí. O tutores, traqueales, sí. Sí, nosotros colocamos tutores. ¿A quién le colocaría un tutor? A quien no estoy seguro que quiero cerrarle la traqueostomía, el ostoma. Lo puede usar como paso previo. Entonces, ejemplo, a lo mejor un ostoma quirúrgico se cierra no tan rápido. Pero si yo quiero evaluar un paciente, a ver si va a tolerar estar sin un tutor artificial, y llámese cánula de traqueostomía con balón, cánula con endocánula sin balón, o Montgomery, y yo se lo retiro, y tengo dudas o quiero asegurarme de que el ostoma no se cierre, coloco un tutor, ¿sí? Y lo puedo mandar al paciente a que se rehabilite, a que vaya a su casa con ese tutor. Si toda su tráquea lo tolera y él puede rehabilitarse y está haciendo su vida normal, se saca el tutor y se terminó la historia ahí. En el caso de que el paciente con el tutor vea que comienza a tener disnea en actividad, o veo que no puede manejar las secreciones, o veo que hay alguna alteración, bueno, saco el tutor y ahí evaluaré cuál es el problema y cuál es el mejor dispositivo que voy a utilizar. Bien. Después hay una duda de si el colapso dinámico excesivo de la vía aérea se produce en inspiración o en expiración. Y ahí bastante fisiología, ¿no? Sí, ¿no? Ahí la experta sos vos, pero pensemos, cuando yo entro el aire, ¿qué pasa con mi vía aérea? ¿Sí? Y cuando yo intento expirar, encuentro una pared que me lo impide. Por eso hay retención de secreciones y es difícil de expectorarlas. El paciente en general, que suele ser un retenedor, no tiene esa facilidad para expectorarla o para alargar el aire. Sí, a lo mejor si uno pone un poquito de presión positiva, no es muy bien tolerada, y el paciente no solo hace toilet de su vía aérea, sino que a veces le permite ejercitar con un poquito de presión positiva. Y ahí entonces entramos en lo que es rehabilitación. A veces los endoscopistas ayudamos a la rehabilitación, en el destete, en el weaning, desde este lugar. Hemos colocado a veces pacientes que están en el respirador, hemos colocado un stent, y eso ha ayudado a que el paciente pueda salir del respirador. ¿Sí? Es una medida nuestra mínima, es un granito de arena, pero a veces en algunos tipos de pacientes es una opción más terapéutica. Y acá Romina Adarves dice que tiene un paciente que se atiende con ustedes en el Muñiz, ahora internado en el Hospital Roca con Montgomery, camina, salta, pero le da difonía porque pasa sobre las cuerdas vocales. ¿Cuál sería el paso siguiente? Pregunta. Que nos vea en el Muñiz, que se lo recortó.
Suele pasar. A ver, los Montgomerys es como todo, vienen en tamaños estándar, y uno tiene que encontrar la horma de su zapato. En este caso, como no hay distintas medidas, uno busca la medida aproximada y después coloca el Montgomery y evalúa dónde tiene que quedar. Lo vuelve a sacar, recorta el Montgomery, estamos hablando de milímetros, ¿sí? A veces puede quedar en pacientes que son pequeños, puede quedar muy largo y uno no quiere que llegue tan cerca de la carina, o es innecesario tutorizar toda la tráquea. O a veces, lo que les decía, de la rama superior, uno calculó mal y queda sobre cuerdas. Esto no es correcto, salvo que tenga una disfunción de cuerdas y uno quiere que quede transglótico. En ese caso, uno en el mismo procedimiento lo calcula, lo ve dónde quedó, lo retira, corta 1 milímetro, vuelve a colocar, si así está correcto, lo deja ahí. Lo que puede pasar a veces es que toda esta zona está inflamada, entonces el paciente se va, comienza a rehabilitar y obviamente todos los tejidos empiezan a desinflamarse. Y lo que quedaba perfectamente ubicado empieza a sobrepasar. No hay ningún problema, uno vuelve a recortar el Montgomery y la sintomatología es esa. Puede dar tos, pero en general puede dar disfonía o molestias al tragar. Bueno, ya tienen un paciente, Vivi. Bueno, sí, los esperamos. Claro, hay que darle un turno. Después preguntaban de los humidificadores activos en cuanto a la temperatura, cómo saber si la temperatura es la adecuada o no. Bueno, ahí van a tener que o sea, la idea es que el equipo interdisciplinario haga su trabajo de ver la humedad absoluta y relativa y la temperatura que tiene ese humidificador en cada una de las fases, ¿sí? En el punto 1, 2, 3, 6, el que sea, ¿sí? Hay que conocer la herramienta y hay que hacer el trabajo de banco para ir viendo qué humedad está teniendo ese humidificador. Y también el ambiente. A nosotros nos ha pasado de calcular muy bien las pavitas y todos los controles habidos y por haber, ver si había mangueras con restos de agua, y empezamos a ver que en épocas del año en que el aire acondicionado o la calefacción estaba en una temperatura que era muy excesiva, bueno, eso también tenía que ver, y uno debe tenerlo en cuenta, el ambiente, debe tenerlo en cuenta con lo que es humidificación. Sí, porque también había una pregunta que decía que un humidificador con doble senseo de temperatura sonaba las alarmas. Claro, el sensor proximal al paciente te está diciendo de que la temperatura ambiente hay un desfasaje y ahí es donde empieza, como vos decís, Vivi, el tema de la alarma, ¿no? Hay que ver todas esas variables. Así que bueno, y después en cuanto a las tablas de la FIO2, en cuanto a bajo flujo y alto flujo, son tablas genéricas y son confiables, diríamos, no es que se han generado ya con una N importante y variación de banco, también estudio de banco. Y después preguntaban si no tenían para evaluar la FIO2 en una cámara de alto flujo, ¿cómo lo hacían? Bueno, acá también se tienen que adaptarse o tener un dispositivo en el cual pueda medir la FIO2 con el flujo que estén manejando. Lamentablemente, todos nosotros tenemos que conocer la herramienta que tenemos. O sea, no podemos hacerlo a ojo, ni la FIO, ni la humedad, porque bueno, necesitamos saber exactamente las proporciones que le estamos dando al paciente. Después había preguntas de destete o de ventilación mecánica, que eso ya será las próximas semanas, que era más de hablar de eso, de cuándo ventilación mecánica prolongada o no. Y después decían que si en una, en una sedeva solamente se indicaba broncodilatadores o además un antiinflamatorio.
en la nebulización? No, en lo que es broncodilatadores en realidad está dirigido a las patologías asociadas. No es tratamiento específico del colapso dinámico. Si este paciente, además de colapso, es un asmático, es un obstructivo, es un bronquítico crónico, es un EPOC, bueno, va a tener aerosol terapia dirigida a esa patología que seguramente indirectamente va a ayudar, pero no tiene que ver específicamente. Lo mismo con los inmunomoduladores. Están indicados si la patología asociada que tiene este paciente es como una hipoglucemia anteoral, ¿sí? No tiene que ver con el colapso. A lo mejor el paciente obeso, diabético, tiene hipoglucemiantes orales, pero por su patología de base, no por su cuadro de colapso dinámico. Había una pregunta que preguntaba por qué no una I. Sí, en esto, por eso les decía artesanal, puedo colocar, si yo veo en la endoscopía que colapsa más el bronquio fuente derecho que el izquierdo, le pongo un derecho y pruebo. Necesito colocarle un derecho y un izquierdo. Veo qué tengo. Veo qué tengo disponible, qué puedo ofrecerle al paciente. Tengo una I y creo que puede ser una I la mejor opción, bien, para adelante. Y en respecto a cuánto los dejo, va a depender de cada paciente. Si yo coloco un Montgomery, por ejemplo, o una prótesis cerrada, sería un stent, para que el paciente comience a moverse, pueda caminar, pueda rehabilitar, pueda ir al gimnasio, baje de peso, bueno, seguramente después le va a molestar y no lo va a necesitar. Entonces yo pruebo sacárselo. Si este paciente está postrado y realmente no va a caminar y no lo puede tolerar o le genera muchísimas secreciones que hacen que todo el tiempo haya que estar abriéndolo y aspirando a través del Montgomery, seguramente el Montgomery no va a ser la mejor opción y voy a tener que buscar una cánula. Una cánula, y ahí buscaré de toda la batería de cánulas que tenga, con endocánula, fenestrada, con balón, con subglótica, la que yo considere o mi equipo de trabajo considere que es la mejor para ese paciente. Si el paciente tiene un Montgomery y deteriora su sensorio por alguna razón, no va a ser lo más indicado, no solo porque lo tendré que ventilar o no, pero si no lo tengo que ventilar y ese paciente deterioró el sensorio, seguramente se va a aspirar. Entonces no va a ser el Montgomery la mejor opción. Voy a tener que dar un paso atrás o voy a tener que dar un paso al costado y decir, bueno, en este momento el paciente no tiene Montgomery. Se retira manualmente, no sé si necesita un endoscopista, y se recanula al paciente. ¿Sí? Esto es un juego de ida y vuelta. En el agudo a lo mejor los tiempos son diferentes, pero en el crónico es un ida y vuelta permanente. Sí. Bueno, hay varias preguntas, las vamos a dejar para que nos manden el departamento de marketing para poder desarrollarlas o poder verlas en conjunto, también dependiendo de las clases que vienen, como para no capaz adelantarnos a temas. ¿Sí? No, igualmente cuando presentemos casos, a medida que vayamos avanzando en colapso, estenosis, un montón de otras patologías, estos temas se van a ver. Este tema puntual tenía que estar a lo mejor conocido o presentado, porque cuando después vean ventilación mecánica van a ver que hay algunas de las cosas que ya no se van a dar por entendidas, ¿sí? O al menos que van a saber de qué se está hablando. Era más que todo por eso. Vienen en 15 días, lean ventilación mecánica, porque va a ser ventilación y destete, así que va a ser complejo. Va a ser complejo, hay que estudiar. Hay que estudiar. Hay que estudiar. Así que bueno. Tienen bibliografía ya de todo este módulo, tanto de las charlas de hoy, ya se las enviaron, y de la charla que viene, así que bueno, a leer, y si tienen casos o pacientes o algo, plantéenlos porque es más interesante con esa ida y vuelta desde esta virtualidad. Bien, excelente. Bueno, muchas gracias, Vivi, excelente como siempre. Agradecer a Tecnoimagen, agradecer a todos los presentes, agradecer a Hernán también que estuvo presente. Bueno, yo me despido y dejo que termines vos, Vivi.
Bueno, nada, creo que es eso, agradecer a esta plataforma con un montón de gente, realmente agradecerles que hasta ahora quieran seguir estando ahí apostando y escuchándonos. Creo que lo más interesante es eso. Parte del aprendizaje no es que nosotros vengamos y contemos, sino bastante interesante que ustedes desde su lugar de trabajo nos planteen qué tienen, qué no tienen, y que empecemos a desentrañar los pacientes y las situaciones que se nos pueden plantear a partir de ahora en lo cotidiano, ¿sí? Empezar a través de casos a contar qué se puede hacer y qué podemos ofrecer a los pacientes. Sí, realmente. Bueno, muchas gracias a todos entonces. Bueno, gracias a todos, nos vemos entonces en 15 días. Listo, gracias.